Señores, buenos días. Muy buenos días, mis amigos telespectadores. Importante, como siempre, para nosotros esa sintonía diaria de todos ustedes. Y más importante aún es que hayan pasado un agradable fin de semana largo y que, como es lógico, como siempre, que hayan hecho todo, absolutamente todo lo que con tanto ahínco usted en sus días de semana laboral, pues siempre tiene cositas que tiene que hacer cuando le toca esos asuetos. Bueno, pero más importante aún es que hoy es martes y como todos los martes tenemos por aquí la presencia de José Gómez Cerda. José Gómez Cerda, que es un entendido en muchos tópicos importantes del acontecer, desde el sindicalismo hasta lo que es un periodista con todos los conocimientos adecuados para desarrollar temas inherentes a los mismos. Bueno, Día Internacional del Trabajo. Internacional del Trabajo. Pero, como es un Día Internacional del Trabajo, la República Dominicana celebra ese día. Y en el día de hoy vamos a hablar con José Gómez Cerda sobre el trabajo, que es lo más importante. José, ¿cómo estás? Muy bien. Primero un saludo a todos los trabajadores, que mañana es el Día Internacional del Trabajo, aunque la República Dominicana es el único país del mundo que no celebra el Día del Trabajo el 1 de mayo, excepto Estados Unidos y Canadá, que antes de crearse el Día Internacional del Trabajo ya habían seleccionado que el Día del Trabajo en esos países es el primer lunes de septiembre. Pero todos los países, mañana es cuando se celebra el Día Internacional del Trabajo y la República Dominicana no acata en este sentido la decisión de la Organización Internacional del Trabajo que fija el 1 de mayo como Día del Trabajo. ¿Tú no crees, José, que precisamente por esa situación no hubo en el Congreso en un determinado momento sindicalistas que protestaran porque no se variara ese día? Bueno, es una de las debilidades del movimiento sindical, de no poner la situación de los trabajadores en el día adecuado. Todo el mundo mañana es día no laborable y se celebra el 1 de mayo. Pero sobre el trabajo, Estuardo, durante miles de años, algunos dicen millones, pero bueno, mis números no llegan tan lejos, miles de años, el hombre, especialmente, más que la mujer, hizo un trabajo humano, quiere decir un trabajo que lo hacía él mismo. El hombre trabajaba con el fuego, el viento, y el trabajo fundamentalmente era agricultura. Quiere decir, todo lo que hacía el hombre era un trabajo que lo hacía él mismo. O sea, el trabajo puede ser un trabajo muscular, que es el esfuerzo que hace el hombre o la mujer, o un trabajo intelectual, que no requiere de esos esfuerzos físicos, sino intelectual. Desde que tenemos uso de razón hasta en 1764, Jean Wax inventó la máquina de vapor. En esa época, como ahora todos decimos que la fuerza solar tiene una energía que no se ha descubierto, que no lo hemos aprovechado, en esa época lo que se discutía era que el agua tenía una fuerza, porque el agua puede ser líquida, puede ser sólida, puede ser de cualquier expresión. Entonces la gente decía, el agua tiene una fuerza, pero no lo hemos podido aprovechar. Y Jean Wax, él inventó la máquina de vapor. ¿Qué es la máquina de vapor? Es, digamos, en palabras sencillas, el agua calentada. Y esa agua calentada, con un dínamo o dinamo, como nosotros decimos, y una polea, puede poner a funcionar una máquina. Antes, el hombre en lo que trabajaba primero era para los alimentos y otra cosa era para los vestidos. O sea, nosotros somos el único animal que se viste. Los otros animales pasan toda su vida con el traje que vinieron. Tienen un solo traje para toda la vida, pero nosotros usamos eso. Y lo que se hacía era textiles, o sea, llamamos textiles ahora, era algodón. Y todo el mundo lo que tenía eran batas, digamos, de algodón. Unos la pintaban, otros le ponían encaje, hacían otras cosas. Y el gran trabajo era la siembra del algodón, la recolección, eliminar
una demostadora se llama, lo que le quita la semilla al algodón, y ese algodón entonces se convierte en hilo. Y el hilo, en una pieza, puesto los hilos horizontal y vertical, apretándolo, entonces ese hilo se convierte en tela de algodón. Había otra forma que nosotros no lo conocemos aquí en el occidente. En la China hay una seda que hacen gusanos. Y eso se exportaba, la gente rica podía tener ese tipo de seda. Pero todo el mundo era algodón, que lo teñían, lo ponían de diferentes colores. Esa máquina de vapor, entonces el trabajo que hacían 60 personas durante un día, esa máquina de vapor podía hacer una tela en una hora. Y eso fue el inicio de lo que se llama la revolución industrial. Entonces, antes, ¿qué era lo que existía? Habían políticamente un sistema que se llamaba el mercantilismo. Y los países se distinguían por la riqueza que tuviera. Y en el mercantilismo se decía que la riqueza que podía tener un país eran los metales preciosos. Y dentro de los metales preciosos, el oro. Por eso cuando los españoles vinieron aquí, vinieron a buscar oro, porque eso era lo que hacía rico al país. Después aparecieron otros que decían, no, el oro no crece, lo que crece es la naturaleza. Quiere decir, uno tiene un par de animales, o tiene 5 gallinas y un gallo, y eso se va reproduciendo. La ley de la naturaleza, entonces, era lo que daba la riqueza de las naciones. Adam Smith era un economista o teórico del capitalismo cuando la revolución industrial, entonces él dijo no es ni los metales preciosos, ni es lo de la naturaleza, sino es el trabajo, el esfuerzo que hace el trabajo con el capital. Antes no habían acumulaciones de dinero, o sea, la gente no se interesaba mucho por eso. Inclusive había pocos empleos, porque la gente lo que hacía eran oficios. Y se organizaban esos oficios en gremios. Entonces había un gremio, digamos, de carnicero, había un gremio de personas que trabajan en construcción y gremios de distintos oficios. Y la unión de las personas que tienen el mismo oficio se llaman gremios. Y eso era lo que había en los gremios. ¿Y qué existía? Existían las mutualidades. Y las personas que tenían un oficio se reunían, cada uno aportaba una cantidad de dinero por un esfuerzo propio, y eso se distribuía en dos cosas fundamentales: cuando la persona tenía una enfermedad o en su familia, o cuando moría uno, para ayudar a lo del sepelio. Eso era lo que existía antes de la revolución industrial. Antes de existir las cooperativas. Antes de las cooperativas, las mutualidades eran lo que existía. Pues las cooperativas fueron fundadas en 1844, si no eran mutualidades de ayuda mutua y de cooperación. Ahí no había dinero de otras cosas, sino un mismo que uno aportaba. Las personas que tenían dinero lo invertían en agricultura, eran, digamos, lo que nosotros llamamos terratenientes. Ahí tenían gente, igual que los animales, y ahí la gente crecía, se desarrollaba, se reproducía, moría y estaba en la misma condición. Lo único que el terrateniente, digamos, o el patrón, entonces lo ayudaba en casos de salud, fundamentalmente, y otras cosas. La revolución industrial vino a cambiar el mundo del trabajo en toda su historia. Quiere decir, después de la máquina de vapor, entonces los intelectuales, la gente que tenía dinero, todo el mundo, especialmente en Inglaterra, o en Europa, pero especialmente en Inglaterra, entonces se dedicaron a crear talleres, a crear empresas, a crear industria. Ahí vino, después de la máquina de vapor, con la misma técnica de la máquina de vapor, el transporte, qué velocidad tenía el hombre antes de la revolución industrial, lo que podía caminar a caballo o lo que podía caminar a pie. Pero cuando a esa máquina de vapor se le puso a la locomotora o el tren, entonces se establecieron rieles donde podían ir y venir por tiempo indefinido, y eso ayudaba al transporte de mercancías y de personas. Entonces, gente que habían vivido lejos, que no podían ir en caballo o no podían ir a pie a otra ciudad, entonces se conectaron. Inglaterra pasó a ser el país más poderoso del mundo, era la capital del mundo, porque ellos fueron los que descubrieron, instalaron la revolución industrial, las comunicaciones.
Pero después que esas comunicaciones entonces se fueron a la navegación, antes se navegaba era con velas. Quiere decir, de acuerdo a cómo corría el viento, se ponían unas velas y eso se manejaba. Pero cuando se le instaló la máquina de vapor, por ejemplo, Cristóbal Colón duró 3 meses para venir de España aquí a América. Entonces ya eso, el vapor podía manejarse, no esperar el control del viento, sino manejarse. ¿Qué pasó con la revolución industrial? Que los que tenían dinero atropellaban a los trabajadores. Lo ponían a trabajar tiempo indefinido. Los niños trabajaban 18 horas al día. Y con una paga irrisoria. Y con muy mala paga. La primera ley que se hizo en Inglaterra en 1802. Y esa ley decía que los niños que tenían menos de 12 años solamente podían trabajar al día 12 horas. Eso era incluyendo sábado y domingo, todo eso. Increíble. Y que en los talleres, porque los niños tenían que dormir en los talleres, y habían literas o catres, como nosotros llamamos, y la ley decía que no podían dormir más de 2 niños en una litera. Quiere decir que antes dormían 3 y 4 y 5. El capitalismo, o sea, la revolución industrial trajo como consecuencia, primero, un nuevo sistema económico que se llama el capitalismo y un nuevo sistema político que se llama el liberalismo. Son productos de la revolución industrial. El sindicalismo nace de la revolución industrial porque antes los trabajadores, habían muchos trabajadores en todo el mundo, pero nunca se juntaban en una empresa. Y con el capitalismo, con la revolución industrial, entonces la gente que hacía su trabajo familiar con su familia, entonces ya fueron a trabajar como asalariados, porque antes producían y ellos se distribuían lo que producían, pero con el capitalismo, el trabajo, entonces se cambió totalmente. Y la confrontación de los trabajadores y los capitalistas era una confrontación a muerte casi, por el atropello, por la injusticia que se cometía. Eran países muy pobres. En Europa, en Europa se dieron casi simultáneo la revolución industrial y la revolución francesa. Una fue de tipo industrial y la otra fue de tipo política, pero fueron casi simultáneas. Y el atropello, el sindicalismo nace como la defensa de los trabajadores para enfrentar a la situación que se estaba dando en esa época. Los Estados Unidos, que estaba naciendo como nación. Eso le iba a decir, por ejemplo, ¿por qué si esa revolución industrial comenzó en Inglaterra, por qué en Estados Unidos precisamente donde tiene ese brote, donde nace precisamente en esa época, el Día Internacional del Trabajo? En esa época, los Estados Unidos era, digamos, un nuevo país. Fue el primer país que se independizó de la colonia. No eran esclavos negros, africanos, sino eran blancos y eran descendientes de los ingleses. Y Estados Unidos entonces fue la atracción por el petróleo y por otro, el oro, fundamentalmente, que atrajo. Y en los Estados Unidos se reunían una cantidad grande de emigrantes de Europa hacia los Estados Unidos, especialmente ingleses, porque había sido una colonia de Inglaterra y de Irlanda, que eran un país católico frente a Inglaterra, que eran protestantes, pero en Estados Unidos trabajaban juntos. Y había muchos alemanes y muchos franceses. Habían provincias que hablaban francés, como Luisiana, y habían otros que hablaban inglés, que hablaban francés, que hablaban alemán. O sea, la cantidad de migrantes, y no estamos hablando de migrantes del tercer mundo, sino del primer mundo, entonces se hizo. Ahí hubo un alemán, yo no sé, porque usted conoce muy bien de eso, un alemán que tuvo preponderancia precisamente. Speer se llamaba así. Bueno, entonces esa situación... Dame un pequeño break para hacer una pausa y entonces, para que tú desarrolles cómo surge precisamente el Día Internacional del Trabajo. Adelante, señor director.